Hola. Doctora Gloria, bienvenida. Adelante. Gracias. Vamos a compartir ahorita una diapositiva. Nada más permítame para subirles la diapositiva. En esta. Muy bien. La plática que hoy vamos a tocar es acerca de los criterios terapéuticos en el manejo del dolor. Mi nombre es Gloria Domínguez Castillejo, soy especialista en anestesiología. Hice un posgrado después en medicina del dolor y en cuidados paliativos. Esta es nuestra competencia que vamos a tratar, es conceptualizar el dolor, pero generalizarlo desde un punto físico, emocional, social, espiritual y cultural. Vamos a tratar un abordaje multimodal e interdisciplinario con el fin de lograr mejorarlo o mitigarlo, buscando siempre trabajar en equipo entre el profesional, el paciente y la familia para lograr un bien común. Estos son los subtemas que voy a estar tratando en esta plática. Vamos a comenzar con un caso clínico. Me interesa mucho introducirlos con el paciente para que sea más fácil aprender la manera de tratar el dolor en forma interdisciplinaria. Veremos también los conceptos de dolor, cómo valoramos, tipificamos el dolor, el concepto del dolor mixto, los tiempos de dolor, la neurofisiopatología. Después nos metemos a aprender el tratamiento multimodal. Vamos a ver al final algunos pequeños casos clínicos para poner en marcha lo aprendido. Les pongo esta fotografía porque siempre he pensado que el paciente que está llevando un dolor, sobre todo un dolor crónico, es muy pesado para él, no es fácil desprenderse, sobre todo cuando nos llegan los pacientes que ya tienen muchos años padeciendo el dolor crónico. Les cuesta mucho trabajo, se envician en muchas cosas y por lo mismo tenemos que hacer un tratamiento interdisciplinario que ayude no solamente al paciente, a la familia, que muchos de estos pacientes pierden esa comunicación con la familia y no solamente dar un tratamiento netamente farmacológico. Empezaremos entonces con el caso de Ana. Ana es una pacientita que tiene 72 años, es viuda desde hace 10 años. Actualmente vive sola y tiene 2 hijos. Ella es diabética de 30 años de evolución y presenta dolor severo con 6 años de evolución, que le ha llevado a una disminución en la calidad de vida. Por otra parte, en la esfera emocional, pues es una paciente que tiene muy poca interacción y ayuda por parte de sus hijos, los cuales son 2. Por lo tanto, habla ella de que está viviendo una soledad muy fuerte, sin ganas de vivir. Lo mismo, no le da sentido a la vida y entra en grandes depresiones continuamente. Su vida la considera rutinaria y a veces prácticamente se pasa mayormente acostada. Ella lo cataloga que es por su dolor, no tiene ganas de hacer nada. Sus hijos piensan que no se toman las medicinas y por eso es que no se cura. Ellos cuentan las tabletas y no coinciden el número de tabletas que tiene el frasco con el número de días con su terapia. Por otra parte, ya enfocándonos a la semiología del dolor, pues el dolor que presenta, sobre todo es en dolor de miembros inferiores, tiene 2 años de evolución con este dolor. Ella lo califica como una escala verbal numérica de 10, o sea, el máximo dolor. Es continuo, de características lo refiere como en descargas eléctricas, a veces le vienen ráfagas, piquetes, pero también tiene zonas de ardor, siente como caliente, sobre todo en las plantas de los pies, con una sensación de pesadez, dolor muscular, todo es en miembros inferiores.
Y también ha presentado hiposensibilidad de los pies. Ha notado que lo siente entumido hasta los tobillos y siente que la fuerza también ha disminuido, llegando a veces a caerse, como si sus piernas no respondieran. El dolor también aumenta por las noches. Esto le provoca insomnio. Aproximadamente tiene 1 año de no dormir adecuadamente y esto también se relaciona con el dolor. Dice que el dolor también mejora un poco cuando ella da masaje a sus piernas, pero ninguno de los medicamentos que le prescribieron en su institución le ha caído bien. Además, refiere varices en sus piernas y disuria de 2 semanas de evolución. Como podemos ver, cuando tratamos a un paciente con dolor, no nada más vamos a enfocarnos en lo que es el dolor físico, sino también los aspectos de dolor y de sufrimiento emocional, social, cultural y espiritual que conlleva toda esta estructura que está viviendo el paciente. Como podemos ver, ante este sufrimiento total, necesitamos un apoyo y una valoración interdisciplinaria que tenga que ver con el médico, el psicólogo y especialistas afines. En este caso que estamos viendo a la paciente, requerimos estar trabajando los especialistas en dolor junto con el endocrinólogo o el angiólogo en este caso específico. Bueno, una vez que ya vimos a nuestro paciente, es importante anexar a la exploración las valoraciones unidimensionales del dolor. En esto vamos a hacer así como un repaso de las valoraciones, cuáles son las más usadas. Empezaremos con la primera. Las unidimensionales quiere decir que solamente vamos a estar evaluando lo que es la cuantificación del dolor. En esto se utiliza mucho la EVERA. La escala verbal análoga, EVERA, mide el dolor en nada, cuando no existe el dolor, leve, severo e insoportable. Esto lo podemos ir adaptando porque a veces también recibimos pacientes que no le podemos dar tan complicadas las evaluaciones, entonces podemos hacerlo tan sencillo como decir, ¿cómo es tu dolor? ¿Leve, moderado o severo? Tenemos otra que es la que más utilizamos en dolor, que es la escala verbal numérica, que es como nos lo está tipificando nuestra paciente. Esta escala va del 0 al 10. Es una escala que el paciente va a ser el que nos va a describir en dónde siente esa intensidad del dolor, si es tan pequeño su dolor como el dolor del 1, hasta el máximo dolor que uno siente que se va a morir, que sería el 10. Hubo otra escala también, que es la escala visual analógica, que se eleva, que fue una de las primeras en salir para evaluar el dolor. Sin embargo, es muy poco precisa. Como pueden ver, esto, el paciente tenía que identificar su dolor en cuanto a la colorimetría. Entre más fuerte era el color, pues más fuerte era relacionado al dolor, por lo tanto, no ha sido muy precisa. En cuanto a la escala para analfabetas, se idea una escala frutal análoga que podemos ver en esta figura, donde tiene que ser frutas regionales, empezando con la fruta más pequeña, que podría ser, como en este caso, pues a lo mejor utilizar la uva como la máxima que representa el máximo dolor, que sería la sandía. En este caso, los pacientes que no saben leer, no identifican los números, podemos hacer el esquema con frutas, en donde identifica, dependiendo qué tan fuerte es su dolor, identifican la fruta, el tamaño de la fruta. Existe otra escala que es más específica para niños, sobre todo los mayores de 3 años, que es la escala de Ucher, o también llamada von Baker, en donde el niño va a identificar con qué carita se relaciona en cuanto a la intensidad de su dolor. Entonces vemos desde una carita feliz hasta el otro extremo de una cara completamente en llanto, con mucho sufrimiento. Existen también escalas cuando los pacientes a lo mejor no tienen la manera de expresarse verbalmente y que nos vamos nosotros a checar los signos
fisiológicos que existen cambios cuando se presenta un dolor, como es el caso de la escala de disconfort de Hanala, donde vamos a estar evaluando que el aumento de la presión arterial ante el dolor, aumento de la frecuencia cardíaca, la agitación, el llanto, el movimiento, la postura, el quejido verbal ante un dolor. Entonces, en este caso podemos utilizarlo en pacientes recién nacidos o también en pacientes que no pueden expresarse. Luego tenemos las escalas o las valoraciones multidimensionales, en este caso son las más completas. Son escalas que son muy utilizadas porque no solamente nos van a evaluar la intensidad del dolor, como ya vimos, sino que van más allá. Quizás que vamos a ir viendo algunas que recomiendo y que la pueden encontrar fácilmente en internet. Vamos a empezar con la primera, que es el cuestionario de McGill. En las escalas multidimensionales, como les dije, no solamente vemos la parte sensorial, que corresponde a las características del dolor, la localización, sino también el estado afectivo y también las conductas. Esta es una gráfica de una parte del cuestionario de McGill que es muy extenso, pero también se han hecho versiones cortas de la misma. Como pueden ustedes notar, en el estudio que se hizo para esta evaluación, tomaron en cuenta las características bajo un estudio multicéntrico grandísimo de cómo ejemplificaba las características dependiendo del tipo de dolor los pacientes. Y aquí podemos ver muchos ejemplos, cómo me duele, me pica, me punza, existe prurito, lo siento como tirante, lo siento contracturado. Y entonces iban agrupando estas características, iban viendo que habían características que presentaban más los pacientes en dolor neuropático o en dolor somático que los distinguía de otras. La primera pregunta en base a lo que hemos visto hasta aquí es ¿cuánto le duele a nuestro paciente? Si se acuerdan con el caso clínico que empezamos, decíamos que esta pacientita tenía un dolor del 10, o sea, tiene un dolor severo. Hablando ya de la exploración física, retomando el caso clínico, bueno, en los signos vitales de esta paciente estaban dentro de límites normales, había una hiposensibilidad en pies hasta tercio medio de miembros inferiores y en la punta también de los dedos de la mano. Corroboramos la disminución de la fuerza, pero era en ambas extremidades. Había reflejos patelar y rotulianos poco disminuidos, con contrarresistencia normal de miembros superiores e inferiores y edema también de miembros inferiores en una cruz. Correspondían las varices que ya nos había mencionado en ambas piernas y le tomamos la glucosa con un glucómetro y dando los resultados de 180. Bueno, ahora vamos a aprender a tipificar el dolor. Necesitamos ver qué tipo de dolor tiene la paciente y para eso tenemos que retomar de ver cuántos tipos de dolor existen. Lo vamos a clasificar en 3. El primero es el dolor nociceptivo, que a la vez va a estar subclasificado en dolor somático y visceral. Y el somático a la vez va a también clasificarse en superficial y profundo. El otro tipo de dolor se le llama no nociceptivo, también se le conoce como neuropático, y un tercer dolor se le conoce como somatomorfo. Aquí empezamos a la descripción ya fisiopatológica de cada uno de los dolores. El primero que decíamos que se divide en somático y visceral, decíamos que a la vez el somático se caracterizaba en somático profundo y somático superficial. El somático profundo tiene mucho que ver con músculos, ligamentos, articulaciones y hueso. Y el somático superficial tiene que ver con piel, entonces ya vamos a ir distinguiendo dependiendo dónde esté la lesión para saber si es un somático profundo o un superficial. Este tipo somático de dolor tiene ciertas características clínicas. Por ejemplo, los pacientes nos dicen en el somático, nos caracterizan el dolor como un golpe, un dolor penetrante,
un dolor cansado o contraído, muscular, como morete, estirado, etc. Cuando hablamos de un dolor nociceptivo visceral, nos referimos a que la afección está en víscera. Y las características clínicas acá nos lo refiere el paciente como un dolor cólico, espasmódico, embarado, con sensación de llenura. Y tenemos el otro tipo de dolor que habíamos dicho que se llamaba no nociceptivo o dolor neuropático. En este caso, la afección va a ser del sistema nervioso, ya bien periférico, central o ambos. Aquí vamos a interpretar también varios tipos de características clínicas y de esto va a depender mucho el tratamiento que nosotros escojamos. Entonces, podemos presentar un dolor de tipo paroxístico, que son las clásicas ráfagas de dolor muy fuertes, que incluso no permiten que el paciente interactúe con nosotros. Un ejemplo muy clásico sería el dolor por el nervio trigémino, donde el paciente, al estar hablando, le vienen ráfagas de dolor muy fuerte, deja de hablar con nosotros un buen rato y después se le va el dolor y no tiene ningún dolor. Este tipo de dolor se le llama paroxístico y por lo tanto el tratamiento necesita ser con anticonvulsivantes antiparoxísticos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Después tenemos otra característica del dolor neuropático que es el disestésico. En este caso se nos pueden presentar en dos formas. Uno, en la sensación que nos diga el paciente es como una descarga eléctrica, hormigueo, siento entumido, siento piquetes, o el componente de ardor enchiloso, caliente. Entonces, ahí ya sabemos que estas dos partes de características corresponden a un dolor de tipo disestésico. Por último, decíamos que tenemos el dolor somatomorfo. Este dolor inicia por alteraciones emocionales, o sea, el fondo es que tuvimos alguna alteración emocional fuerte que nos lleva a impactarnos esa emoción hacia alguna parte del cuerpo. Un ejemplo muy clásico es el estrés. Si la persona está sometida a mucho estrés, pues lo más seguro es que va a tener dolor de cabeza por contractura de trapecios y esto va a ocasionar la cefalea tremenda. En este caso siempre va a ser motivado por una alteración emocional. Y las características clínicas van a depender de qué componente de dolor tenga. Por ejemplo, si a lo mejor tuviste un estrés muy fuerte y te repercutió en el intestino, vas a tener una colitis. Por lo tanto, va a ser un dolor visceral y las características van a ser de dolor visceral. Si tú tuviste una contractura de trapecios, pues en ese caso va a ser un síndrome miofacial que corresponde a un dolor somático. Y tenemos también un componente mixto, o sea, se pueden mezclar los dolores, por supuesto. Entonces, podemos hablar de un componente de dolor mixto que se define como la conjunción de varios dolores generados por una misma etiología. Por ejemplo, la lumbalgia por una hernia discal hay una compresión del nervio, que eso me convierte en un dolor neuropático, pero a la vez reflejamente hay una contractura muscular, lo cual también se me presenta un dolor somático porque es de músculo. Entonces estamos hablando de un dolor mixto. Dolor combinado es la presencia de más de un tipo de dolor, pero por diferentes causas. Por ejemplo, tenemos un paciente que a lo mejor ahorita está presentando un dolor por cáncer de próstata y sin embargo, aparte tiene un dolor de origen artrítico, ¿no? Crónico degenerativo. Estos son ejemplos de los múltiples etiologías de dolor mixto, ¿no? Casi todo termina siendo dolor mixto. Neuropatía diabética con dolor isquémico. La litiasis vesicular o renal también hay un componente de contractura muscular refleja con el propio dolor de la víscera. O lo que había dicho de la radiculopatía o un síndrome de túnel carpal o
el dolor mismo oncológico, un dolor posoperatorio, ¿no? Puede afectar a la víscera, pero también el área de piel que es somática donde está interviniendo el cirujano. Entonces, ahorita la segunda pregunta que les haría es, ¿qué tipo de dolor tiene nuestra paciente? Ya vimos el componente de una diabetes, cómo va degenerando, entonces nos está dando un dolor de tipo ardoroso, también nos presentan descargas eléctricas, por lo tanto, estamos conscientes que esta paciente está presentando un dolor mixto que tiene componente neuropático, como una neuropatía diabética y también algo de isquémico. En cuanto a la cronicidad, para tipificar si mi paciente es una enferma con dolor crónico o agudo, decimos que todo dolor que se presente de más de 6 meses es un dolor crónico y el de menos de 6 meses es un dolor agudo. De esta manera que ya pasamos la evaluación, los tipos de dolor, ahora nos toca entender por qué duele. Y para eso tenemos que hablar primero de la definición de lo que es el dolor y después tocar un poquito de la neurofisiopatología del dolor. Entonces, el dolor, fíjense, no es nada nuevo. Acá tengo Merskes en 1964 escribió esta definición que para mi gusto es muy completa y que no fue aceptada hasta hace como 10 años por la Asociación Internacional de Dolor. Él hablaba que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, y en esto hizo escándalo, porque todos decían, te acepto que sea sensorial, pero ¿cómo emocional? Él ya comprobaba que llevaba un componente del dolor tanto de emociones como también del sensorio, que no es placentero el dolor y que está asociado con daño tisular presente o potencial, o que es descrito como expresión de dicho daño. Quiere decir que a veces no siempre podemos demostrar que hay una lesión. Hay memorias del dolor que a veces no hay lesión y sin embargo existe el dolor. Entonces, hablar del dolor es más complejo, es más subjetivo y por lo tanto es mal entendido. Para explicar la neurofisiología me gusta mucho hablar de los neuromecanismos porque pienso que es más fácil entenderla. Entonces yo aquí hice la división de la vía ascendente en 4 neuromecanismos. Como pueden ver, está el primero que es la transducción, el segundo que es la transmisión, el tercero la modulación y el cuarto la percepción. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí vemos que hay un daño al tejido, sea por causas que sean, hay un daño que está provocando un proceso inflamatorio, pero también la producción de sustancias algogénicas, llamadas también neurotransmisores periféricos, que se producen en gran escala para activar los receptores periféricos, que en este caso se ven como una antena parabólica, pero son las fibras nerviosas desnudas periféricas que tenemos y que estas van a llevar la conducción del dolor. Una vez activados, empieza el segundo paso, que es la transmisión del dolor. La transmisión se lleva por fibras específicas, como son las fibras A delta y C. Estas van a entrar por el asta dorsal de la médula espinal, como podemos ver ya en la parte de la modulación. Entran por la parte posterior, se ponen en contacto con las neuronas de esta asta, principalmente si la dividimos en láminas, las láminas de Rexet, hablaríamos de interacción con la lámina 1, con la 2, la 3 y la 5. Esto es como para ponerse en contacto con las neuronas que existen ahí en la médula espinal para después decusarse, atravesarse hacia la parte anterior y lateral y formar haces, 2 haces principales, el haz espinotalámico anterior y lateral, que va a llevar toda la discriminación del dolor y hasta cerebro, y la otra parte que es el haz retículo talámico, que nos lleva las emociones, pero también los aspectos autonómicos del dolor, también hasta cerebro. Recordemos ahorita este punto, ubíquense en la médula espinal, en la modulación, porque ahorita nos vamos a adentrar a cuando estas fibras llegan al asta dorsal y se ponen en contacto con las fibras
la membrana neuronal de las cabezas neuronales que hay ahí en la médula espinal. Aquí lo podemos ver en gran escala, entonces ahí es un ejemplo de una fibra tipo C que está llegando y se pone en contacto con la membrana neuronal para seguir pasando el mensaje de transmisión del dolor. Todas estas circulitos que estamos viendo, hablemos de sustancias también algogénicas, como lo hablábamos al inicio de la neurofisiología, pero aquí se les van a llamar neurotransmisores centrales. De estas, aunque hay muchos, vamos a hablar de los principales por cuestión de tiempo también, que son el glutamato y la sustancia P. La membrana neuronal, como ustedes pueden apreciar, están llenas de receptores. Nos importa mucho repasar los principales receptores que intervienen en la neurofisiología del dolor. En este caso, hablamos del AMPA, del N-metildiaspartato, que es el NMDA, y el receptor de neuroquininas 1. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, la sustancia P, que es uno de los neurotransmisores centrales que lleva el dolor, necesita tener y hacer acción en su propio receptor, que en este caso es el NK1. Mientras que el glutamato se pega al AMPA y al N-metildiaspartato con el fin de activar estos receptores y pueda haber una entrada importante de calcio, de este ion. ¿Para qué? Para que con esto se hagan la despolarización y se vengan todas las cascadas enzimáticas para al final producir una hiperexcitabilidad nerviosa, provocando dolor con ello. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, suceden muchos cambios acá. Uno de los cambios que existe en el AMPA es la activación del ácido araquidónico, que nos lleva como consecuencia a la producción de prostaglandinas. Y ahorita podemos entender por qué damos SAINES cuando tiene una intervención de dolor mixto, somático, neuropático. Bueno, porque aquí bloquearíamos esta producción de prostaglandinas. También en estas cascadas enzimáticas se produce el óxido nítrico, así como también de oncogenes. Y esto es bien importante porque entre más se perpetúe el dolor crónico en estos pacientes, pues por supuesto hay más producción de oncogenes como el C-Fos y C-Jun, y entonces hay más peligro de que una persona con dolor crónico produzca cáncer. Decíamos también que cuando llega a la corteza toda la información de dolor, ahí termina la vía ascendente y comienza la vía descendente. ¿Qué pasa en corteza? Ya recibí toda la discriminación del dolor, ya sé dónde te duele, qué intensidad tiene, tengo que mandar una respuesta descendente de analgesia. Entonces se activan núcleos tan importantes como el locus coeruleus y el raphe magnus. El locus coeruleus que produce norepinefrina y que actúa ahí mismo en la médula espinal para ofrecer analgesia endógena, y por otra parte se producen también serotonina, y esta a la vez produce opioides endógenos y también actúa a través del asta dorsal de la médula espinal, produciendo analgesia endógena. O sea, si podemos ver, es como un círculo que da vueltas. Sube la vía ascendente, llevando la transmisión del dolor, y baja al mismo nivel de la médula espinal, inhibiendo ese dolor. Por eso es que también a esta parte de la médula se le llama modulación, para ver esta teoría de la compuerta, donde dice la médula espinal tiene una gran capacidad tanto de ser una entrada de estímulos dolorosos como para tener la capacidad de frenar un estímulo. Aquí ya vemos como un mapa completo de todo lo que les dije. Volviendo a repasar en forma rápida, tenemos una lesión, se produce una serie de neurotransmisores periféricos que activan los receptores periféricos. Estos entran y viajan hasta la médula espinal, interactúan con la lámina 1, la 2, la 5. Una vez que pasan el mensaje de transmisión dolorosa, parte de los axones se decusan, forman dos haces, el haz espinotalámico anterior y lateral y el haz reticulotalámico. Estos llevan el mensaje a tálamo y de tálamo a corteza, y con eso se ve la vía ascendente, y después se inicia la vía descendente
produciendo sustancias tan importantes como la serotonina y el estímulo de opioides endógenos, como también la norepinefrina, que van a actuar en médula espinal, tratando de producir una analgesia endógena. Acá vemos la vía descendente, donde les dije que hay una activación por medio del locus coeruleus, el raphe magnus, y se produce la analgesia. Muy bien, volviendo a nuestra paciente, fíjense, a ella le dieron un tratamiento en su institución, que es muy típico encontrar este tipo de tratamientos. Dice, está tomando actualmente diclofenaco, una cada 8 horas, igual que el ketorolaco, una cada 8 horas. Le agregaron complejo B, una toma cada 12 horas, y toma metformina 850 miligramos por la noche. Bien, ahora vamos a adentrarnos a lo que es cómo tratamos el dolor en una forma adecuada. Y para eso tenemos que repasar un poquito lo que nos ha enseñado la OMS. La OMS se preocupó mucho por el manejo del dolor y hace mucho tiempo sacó la escalera analgésica de la OMS, que hasta ahora con sus propias modificaciones todavía se sigue utilizando. Bueno, una de las cosas que vemos en esta es que la OMS hizo 3 escalones, que es 1, 2 y 3. El cuarto se ha agregado últimamente para anexar las técnicas intervencionistas que se utilizan específicamente en casos que sean requeridos. Y también puse una flecha que me indica que también se ha anexado un poquito el concepto de un ascensor analgésico y lo voy a ir explicando. Entonces, el primer escalón corresponde al dolor leve, el segundo al moderado y el tercero al severo. En los 3 primeros escalones nos habla la OMS que podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos siempre y cuando los pacientes tengan dolor somático o visceral. En pocas palabras, en el nociceptivo. También podemos agregar, si es específico, un coadyuvante, o sea, aquel medicamento que potencialice el efecto de mis analgésicos. En el escalón 2, a diferencia de otros, se va a utilizar los opioides débiles, como por ejemplo el tramadol o la codeína. Y en el escalón 3 vamos a utilizar opioides fuertes, o sea, a partir de la morfina, fentanilo, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué es el ascensor? Porque probablemente tengamos un paciente en escalón 3 como nuestra paciente que tiene 10 de dolor, pero a lo mejor en 2 semanas ya haya bajado el dolor a un escalón 2 y yo tenga que modificar las dosificaciones y los medicamentos. Llega un momento que el paciente lo puedo bajar hasta escalón 1, pero ¿qué pasa si ahorita hay lluvia, hay humedad, empeora el dolor o hizo mucho ejercicio y se me subió otra vez a escalón 3? Entonces yo puedo estar otra vez subiendo dosis, modificando medicamentos según sea necesario o bajando medicamentos o suspendiendo un tratamiento. Bien, dentro de esta escalera nos hablaba la OMS acerca de familias de medicamentos, así que escogí ir hablando un poquito de estas familias. Lo primero que nos hablan son de los antiinflamatorios no esteroideos. Como pueden ver en su pantalla, nada más recordarles que existen AINES tradicionales, que es los que comúnmente se utilizan, y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que se les llama COXIF. Dentro de los tradicionales, también tenemos como por qué elegir uno contra otro. Entonces, yo les puse el grupo de los azules, que les pongo ahí, que es el nimesulide, naproxeno, diclofenaco, etcétera, hasta aceclofenaco. Son AINES tradicionales que tienen un efecto muy alto antiinflamatorio, muy, muy bueno, pero también tienen un efecto analgésico bastante bueno. Entonces, cuando nosotros queremos estar aplicando o escogiendo un medicamento que le pega a la inflamación, pero también al dolor, pues cualquiera de estos azules le queda muy bien. Los que puse en naranja, que es el ketorolaco, clonicinato de lisina y metamizol, estos medicamentos son altamente analgésicos,
pero pobremente estoy hablando de una cruz de 5 antiinflamatorios. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando nuestro paciente tenga más efecto de dolor puro. Necesitamos solo un analgésico, no hay proceso inflamatorio. Entonces utilizamos estos medicamentos. Quiero también aprovechar aquí a mencionar que el clornicinato de lisina y el metamizol, estos dos medicamentos aparte tienen un efecto antiespasmódico, aunque menor que un antiespasmódico, pero sí tienen cierto efecto. Por eso es los AINES que escogemos de preferencia cuando tenemos dolores de tipo visceral, como litos vesiculares o litos renales. Y luego tenemos el sulindaco, que lo puse en morado. El sulindaco, ¿por qué se lo subrayé? Porque es un medicamento un AINE que no tiene nada que ver con las prostaglandinas renales. Por lo tanto, si tenemos pacientes con insuficiencia renal, sabemos que no podemos dar los AINES, pero sí el sulindaco. En el caso de pacientes que estén presentando alteraciones sanguíneas, alteraciones en los tiempos de coagulación, por ejemplo, en los pacientes que tengan leucemia, algún sangrado, pues por supuesto que aquí los que nos ayudarían mucho sería el clornicinato de lisina, es el único que podemos estar utilizando. Y en los pacientes que queremos evitar una gastritis, que tenemos que darles a lo mejor un antiinflamatorio un poquito más largo, como en el caso de artritis reumatoidea, pues escogemos los más selectivos que no tienen que ver con las prostaglandinas protectoras, como son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, de los cuales conocemos que está el Celecoxib, Etoricoxib, Meloxicam y Parecoxib sódico. Ahora, estos medicamentos, aunque son más selectivos, no quiere decir que también son muy nobles. Sí tienen sus efectos, por ejemplo, son los que retienen mayor cantidad de sodio, muy parecido a los tradicionales, pero lo único que tenemos que ver es que tengamos a los pacientes estables cardiovascularmente, sobre todo en los pacientes hipertensos. En cuanto a los adyuvantes, dijimos que eran medicamentos que podrían potencializar el efecto de los analgésicos comunes. Entonces, aquí tenemos una serie de lista de medicamentos que con mayor frecuencia utilizamos en dolor. Los corticosteroides, por ejemplo, nada más les puse ahí, por favor, cuando den corticosteroides, no apliquen AINES, porque lo único que hacemos es aumentar al doble o al triple los efectos adversos. Los relajantes musculares, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los tricíclicos específicamente, anestésicos locales, las benzodiazepinas, los agonistas alfa-2 adrenérgicos que se hicieron como antihipertensivos. Se le ha visto que estos medicamentos son excelentes porque sedan, porque también son buenos como analgésicos. Los cannabinoides y el complejo B, entre otros. O sea, hay una lista interminable de adyuvantes que podemos anexar a nuestros tratamientos de dolor. Y en la familia de los opioides, pues tenemos los dos, los débiles y los fuertes. Les decía que dentro de los débiles está la codeína y el tramadol. El tramadol sí viene solo y viene con paracetamol también combinado, pero la codeína aquí en México solo lo tenemos en presentación combinada con paracetamol. La oxicodona en sí no es un opioide débil. Sin embargo, ahorita se los coloqué como débil porque la oxicodona que viene con paracetamol viene de miligramos muy bajos, viene en 5 miligramitos, que realmente lo hace por su acción como un opioide débil, pero en sí está clasificado la pura oxicodona como un opioide fuerte. Dentro de los opioides fuertes tenemos a la morfina, fentanilo, hidromorfona, oxicodona, metadona, tapentadol y buprenorfina. Igual podrán decir, bueno, ¿y cómo escojo uno o escojo el otro? O sea, ¿cómo yo elijo un opioide? Entonces voy a darles algunos tips para esto. Por ejemplo, la codeína es muy buena en dolores óseos. Hay una buena penetración ósea. Entonces, si tenemos metástasis óseas o algún trastorno de articulación, de hueso, fracturas,
vamos a pensar en la codeína, defecto de la codeína que te da mucha constipación. El tramadol y la oxicodona son excelentes para dolores neuropáticos y el tramadol, incluso yo lo utilizo en todo tipo de dolor, es muy noble. En los ancianos vienen todas las presentaciones, podemos utilizar gotitas, sensibilizarlos con calma y es muy buen medicamento. En cuanto a los fuertes, digamos que la morfina es la mamá de todos los opioides y que lo podemos utilizar perfectamente para todo. Hay cosas más específicas, por ejemplo, oxicodona y tapentadol son buenísimos para dolor neuropático. La metadona es un medicamento que podemos utilizar en pacientes adictos, en los que tenemos que utilizar opioides. Y también nos sirve mucho para esos dolores neuropáticos que ya no sabemos qué hacer, sobre todo cuando vemos ese receptor N-metildiaspartato muy activo. Bueno, pues es un opioide que es el único que inhibe selectivamente al receptor N-metildiaspartato. En cuanto al fentanilo, es muy bueno en parches, ya hay en todas las instituciones prácticamente. Es caro si lo compramos en forma privada, pero en cuanto a la solución inyectable, es el opioide que más depresión respiratoria puede presentar. Por lo tanto, no es recomendable que nosotros hagamos infusiones con ámpulas del fentanilo, pero sí en parches es bastante bueno para estar trabajando, sobre todo en pacientes, acuerden que ya tengamos estables el dolor, porque el parche también tiene un tiempo para activarse. Y tenemos la buprenorfina, también muy usada. Este medicamento es muy noble, algo que tiene de ventaja que es el que te da mayor estabilidad respiratoria. Por lo tanto, a veces cuando tenemos que usarlo en un consultorio, pues es magnífico tener la Bupre porque sabemos que nos da mucha seguridad y se la damos a nuestro paciente. Es un medicamento que da muchísima somnolencia, por lo tanto hay que utilizarla en dosis bajas. Generalmente cuando estudiamos la buprenorfina nos dicen, no, aplica una ampolleta de 0.3 miligramos cada 8 horas. En realidad podemos utilizar un tratamiento multimodal utilizando una sola ampolleta para 24 horas. Y así evitemos el tener el paciente tan sedado. Este es un ejemplo de ya incorporar los tipos de dolor e ir viendo cómo lo vamos a ir manejando en una terapia multimodal. Entonces, dijimos que el somático y el visceral son dolores que pueden combinarse con opioides, con AINES. Podemos utilizar los AINES perfectamente. Y en el caso del somático, podemos escoger un adyuvante, el que más nos convenga. En el caso de que sea una contractura muscular, pues un relajante muscular. A lo mejor en un dolor crónico, metometriptilina, etcétera. O sea, dependiendo del tipo de dolor, voy a escoger el adyuvante. Y a esto se le va a agregar un opioide, también dependiendo de la intensidad. Si es un nivel de dolor en escalón 2, voy a agregar un débil. Y si es escalón 3, un fuerte. En el caso de visceral, también utilizamos los AINES. Acuérdense que para visceral les dije que el que más tenía acción antiespasmódica era el clonicinato de lisina. Entonces podemos utilizar metamizol o clonicinato de lisina. Le vamos a agregar un antiespasmódico y también su opioide. En el caso del neuropático, vamos a dejar de usar los AINES. En el caso del neuropático puro, no responden a antiinflamatorios no esteroideos. Por lo tanto, empezaríamos con un adyuvante directamente y en este caso vamos a ir escogiendo en la diapositiva próxima cuál adyuvante nos conviene. Vamos a utilizar opioide y aquí hay que aplicar infusiones. O sea, dependiendo del tipo de dolor, vamos a ir diciendo, a lo mejor voy a poner una infusión intravenosa de soluciones con lidocaína o con sulfato de magnesia, que ese ya es para otra conferencia, porque es un tallercito que se les da para enseñarles cómo manejarlo. Bueno, en cuanto al dolor neuropático, que quise hacer paréntesis, cómo escogemos los adyuvantes,
pues va a depender mucho del tipo de dolor. Entonces tenemos el dolor paroxístico en descargas o ardoroso. ¿Se acuerdan que los vimos en tipos de dolor? Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo. Cuando es paroxístico, les decía que el ejemplo mayor es el nervio trigémino. Cuando hay una alteración del nervio trigémino en cualquiera de sus ramas, la característica es de un dolor paroxístico. En este caso vamos a utilizar los anticonvulsivantes más fuertes, o sea, utilizamos lo que es la carbamazepina, la oscarbazepina, la difenilidantoína o la lamotrigina, cualquiera de esos. En cambio, cuando tenemos a un paciente con descargas eléctricas, el ejemplo más clásico son los diabéticos con una neuropatía, que dicen, me duele como si me dieran toques eléctricos. En ese caso, vamos a utilizar anticonvulsivantes, pero de tipo más suave que los paroxísticos, como es la gabapentina y la pregabalina. Pero si mi paciente con dolor neuropático tiene características de dolor ardoroso, aquí puse el ejemplo de un paciente con herpes zóster, pues nos conviene entonces dar un antidepresivo tricíclico o dual. Aquí tenemos los nombres de los antidepresivos, pero uno de los que sale barato y con muy buena respuesta es la amitriptilina o la imipramina. Además que la vamos a dar con dosis tan bajitas que realmente no van a tener los efectos adversos que normalmente se presentan con estos medicamentos cuando los damos con dosis, pero como antidepresivos. Bien, cuando ya pasamos al escalón 3, que es el dolor severo, nos hablan de opioides, entonces tenemos que remarcar aquí los opioides fuertes. Entonces, en esto es importante saber que cuando escogemos un opioide para nuestros pacientes, también vamos a hablar de los rescates. Cuando dosificamos, siempre hay que empezar con las dosis más pequeñas. O sea, si hablamos de morfina, que sería el ejemplo más común, hablaríamos de la dosis mínima, sería de 10 miligramos cada 8 horas. Si nosotros hacemos la lectura de la morfina, nos van a decir, no, la puedes dar cada 4 o 6 horas. La verdad es que no conocemos a nuestro paciente cuando estamos conociendo, en nuestra primera consulta y no sabemos cómo está su función renal ni hepática. Por lo tanto, yo les aconsejo que empiecen con rangos más altos. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente anciano, me gusta dar los espacios mayores en el tratamiento de opioides. En vez de que lo dé cada 8, se lo pueden empezar a dar cada 12 horas. Pero como no conozco cómo va a reaccionar ante ese opioide, prefiero decirle que vamos a tener derecho a consumir rescates durante ese periodo. El rescate es la mitad de la dosis horaria. Por ejemplo, si yo voy a dar una dosis de 10 miligramos de morfina cada 8 horas, la dosis horaria sería de 10 miligramos. La mitad de la dosis horaria que corresponde al rescate sería de 5 miligramos. Entonces, el paciente va a tomar su dosis cada 8 horas, pero si entre una dosis y otra tiene picos de dolor, puede tomar el rescate de 5 miligramos. Siempre que utilicemos un opioide fuerte, vamos a acompañarlo de un laxante y un antiemético. El laxante y la dieta laxante se va a hacer siempre, porque los opioides tienden a dar mucho efecto de estreñimiento. El antiemético se le da solo por 8 días, porque este efecto lo tienen generalmente cuando inician una terapia de opioides, pero a los 8 días ya reconoce el cuerpo el medicamento y ya no provoca náuseas ni vómitos. Es importante no olvidarnos de esto para que hagamos la prevención de lo que pudiera ocurrir. Y así evitamos que el paciente o nosotros mismos empecemos a catalogar como malo los opioides. Acá les pongo el ejemplo de lo que decíamos del rescate, que es la mitad de la dosis horaria, y le pongo el ejemplo de la indicación que les dije de morfina cada 8 horas, les pongo cuánto sería el rescate, que en este caso son los 5 miligramos,
y que siempre debemos anotarlo. Hay una hoja que utilizamos los especialistas en dolor, que es cuadriculada, que viene con fecha y donde le decimos al paciente cada vez que requieras un rescate, pues pon una cruz en el horario donde lo consumiste y en la fecha correspondiente para que nosotros cuando veamos al paciente podamos sumar los rescates que se ha tomado y con eso valorar si aumento la dosis y mejoro los intervalos. Y queda entonces un tratamiento muy personalizado para el paciente. Ahora sí nos retomamos otra vez con el caso clínico con el que iniciamos y aquí viene la pregunta. Este es el tratamiento que le dieron en su institución. ¿Se acuerdan que les había yo notificado? Mi pregunta es, ¿este tratamiento es adecuado para el tipo de dolor de la paciente? ¿Se acuerdan que la familia decía, no lo toma mi mamá? Entonces creo que ella está inventando su dolor. Y la mamá pues precisamente no lo tomaba porque sentía que no le había hecho efecto, que no la mejoraba su dolor. Ahora sabemos perfectamente que está incorrecto, que es una mezcla que no le va a servir, que no le va a mejorar el dolor. Y por supuesto, ya conociendo lo que deberíamos de dar para un dolor neuropático, vamos a hacer el tratamiento efectivo. En este caso, les pongo un ejemplo. Yo normalmente, para que no se me pasen los detalles, hago una lista de la sintomatología que voy a tratar. Como lo pueden ver acá en su pantalla, puse depresión, dolor neuropático ardoroso, dolor neuropático en descargas eléctricas, entumido, para yo poder escoger precisamente el dolor. Tiene insomnio, el dolor tiene una intensidad de severo, tiene un dolor isquémico en miembros inferiores que me hace recordar que es un dolor mixto, que no es un dolor nada más neuropático. Y lo catalogo como dolor mixto neuropático somático en escalón 3. Por lo tanto, escogí amitriptilina. Fíjense, la amitriptilina me ayuda a mejorar el sueño, que ya retiro de la lista que tengo de mis pendientes, y me potencializa el efecto de dolor, pero también me sirve para el dolor de tipo ardoroso que habíamos visto en la tablita. Entonces ya le pegué a muchas cosas de esta tabla de síntomas. Por otra parte, si yo agrego la gabapentina, es para un dolor neuropático, no paroxístico. Las dosis siempre hay que empezarlas bajitas. ¿Cuántos? 150 miligramos en la noche y le vamos a dar un cuartito de amitriptilina por la noche. Acuérdense que van a hacer sinergia y son medicamentos de acción central. Entonces vamos a empezar con dosis baja y poco a poco vamos a irle reajustando. ¿Puedo agregar vitamina o complejo B? Claro que sí, como un antineurítico. Necesito agregar un AINE clásico. ¿Por qué? Porque tiene un componente isquémico. Entonces escojo un AINE clásico, el que quieran, solo por 8 días. No podemos meter AINEs más de 8 días. Entonces, en este caso, prefiero meter desquetoprofeno, que tiene una acción antiinflamatoria para que desinflame esa parte isquémica y también es un buen analgésico que me potencializa los adyuvantes. Le voy a meter L-carnitina para combatir todo el dolor neuropático que tiene por desmilinización. Escogí como opioide fuerte empezar con tapentadol para que también cuando logre bajar de nivel de dolor me vaya yo al tramadol, porque acuérdense que son hermanitos el tapentadol y el tramadol. Utilizando dosis pequeñas, 50 miligramitos, una tableta cada 24, cada 12 horas según sea el necesario, y puedo utilizar de rescates el tramadol. Le agrego una infusión que es un suero, solución fisiológica, que les pongo ahí la fórmula, con 9 centímetros cúbicos de lidocaína simple al 2%. Complejo B le puedo poner 4 centímetros y lo paso en la vena a 2 horas. Y voy a estar repitiendo este suero cada 8 días
el cual este suerito me va a ayudar para mejorar los disparos eléctricos y vayan disminuyendo y hace mucha sinergia con el dolor. ¿Cuánto tiempo lo voy a estar repitiendo? Puedo meter desde 8 sueros hasta 10 sueros, o sea, son 10 semanas. Puedo anexar también el ácido tióptico, 600 miligramos al día por 3 meses. Y voy a estar citando a la paciente, como les voy a estar poniendo las infusiones en avena, pues voy a estar también checando cómo va. Este es un tratamiento efectivísimo y buenísimo para dolor neuropático, específicamente para esta neuropatía diabética. Lo que quiero que aquí se comprenda es que todos los tratamientos multimodales van específicamente a cada parte donde actúa el dolor. Ya vimos que los AINES actúan en zona periférica para cuando existe ese proceso inflamatorio, cuando existe esa gran componente de neurotransmisores, pues ya están actuando los AINES a nivel periférico y central. Todos los opioides que actúan a nivel central, a nivel de médula espinal, así como también si yo aplico un TENS, si yo estoy hablando de opiáceos, si yo estoy hablando de anticonvulsivantes, etc. Entonces, todos tienen su forma de actuar y en el caso de la lidocaína, que también es central, o si yo a lo mejor estoy infiltrando lidocaína, sería una acción periférica. Por supuesto que a esto vamos a agregar la terapia no farmacológica y una de las cosas que va de la mano en las clínicas del dolor es estar en contacto con las clínicas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que necesitan rehabilitar, necesitan entrar a una serie de ejercicios, de aparatos que nos van a hacer que dependa menos la persona de medicamentos y les va a ir mejor en sus tratamientos. También vamos a unificar la psicoterapia, que es importantísima que la tome el paciente y la familia. Educar al paciente también, enseñarlo cómo cuidarse, cómo mejorar el dolor y comprometerlo también con esta terapia. Y aquí les pongo algunos ejemplos de dolor, de diferentes tipos de dolor que podríamos estar aplicando el tipo de terapias multimodales que les acabo de enseñar, como es el dolor lumbar, que le decía es un dolor neuropático mixto, que casi siempre se acompaña con contracturas musculares reflejas, que hay un compromiso también de daño del nervio, y en el caso de la radiculopatía, y que podríamos tratar ahí como un dolor mixto donde podemos utilizar AINES o a lo mejor AINES ya unidos con relajante y también, en este caso, anticonvulsivantes. Esta es una hernia discal y tenemos una foto también de un paciente que tuvimos con herpes zóster, que también es un dolor tanto somático porque el herpes ataca la parte de la piel, pero también el componente neuropático que ataca las fibras nerviosas. Podemos utilizar el mismo tipo de tratamientos que les estuve enseñando. Esta es una paciente con osteomelitis y ciatialgia de un paciente con cáncer que tuvimos aparte. Ya en su fase última, igual ya la paciente tenía un catéter peridural donde se continuó poniendo la bomba, pero hicimos una infiltración periférica para el dolor de ciático y trabajamos obviamente con su terapia multimodal, tal como les enseñamos, utilizando en este caso para dolor mixto, somático, neuropático. También lo podemos dar en pacientes con dolor oncológico, como es el caso de esta figura donde nos muestra un dolor por metástasis óseas. Escogeríamos ahí los opioides con mejor penetración ósea, o a veces si la intensidad es ya muy severa, de dolor severo, utilizamos ya opioides fuertes. Hay también otras enfermedades como son la causalgia, la distrofia simpático, que también cursan con un dolor súper intenso, donde aquí la primera acción es poner un bloqueo simpático, pero también manejamos la parte farmacológica como dolor neuropático. En el caso del dolor posoperatorio, igual trabajamos con cócteles posoperatorios para anular el dolor, pero aquí estamos hablando de un dolor mixto que tiene que ver desde
la lesión que provoca el cirujano al abrir la piel, como la lesión misma de quizás la víscera que está tocando, ¿no? O el área donde está trabajando el cirujano, y dependiendo del tipo de dolor que esté inmiscuido, vamos a estar trabajando los cócteles con una terapia multimodal. Esta es una paciente que tuvimos con un cáncer también que afectó dentro de los tratamientos que estaba haciendo oncoiderma, afectó el nervio en su parte 1, en la parte 3 del trigémino, y se le hizo un bloqueo periférico, y también se trató con la terapia multimodal farmacológica como se les enseñó para dolor neuropático. Entonces, ¿qué más faltaría en esta paciente? Pues obviamente no me metí a hacer una valoración geriátrica extensiva, que es lo que también es importante cuando vemos en nuestra consulta diaria pacientes ya geriátricos, inmiscuirnos a conocer la valoración geriátrica. Por supuesto, es muy importante trabajar en la dinámica familiar. Tienen que cooperar, tienen que apoyarnos, se tiene que mejorar esa intervención. Aprovechar los recursos con lo que cuente la paciente, en este caso, dar un sentido a su vida, echar mano a lo que se tiene, a los vecinos, a los amigos, y sobre todo prevenir todo lo que puede venir. Por ejemplo, la insuficiencia renal, mejorar la calidad de vida, por supuesto. En resumen, existe una variedad de formas de manejar el dolor, pero tenemos que enfocarnos a la fisiopatología y al diagnóstico. Siempre hay que creer al paciente. Recordar que el dolor crónico siempre va acompañado de alteraciones emocionales, y a veces esas alteraciones como la depresión hacen de que no se le crea al paciente. Recuerden que el dolor los llevó a presentar esas alteraciones. Hay que ser una persona que esté en constante supervisión de sus pacientes. ¿Para qué? Para evitar la tolerancia y la dependencia, sobre todo cuando vamos a manejar medicamentos como los opioides. Implementar a nuestras terapias farmacológicas, las no farmacológicas, para depender menos de los medicamentos. La sugerencia de llevar siempre un diario de dolor. Esto es importantísimo. Entre más datos nos den del dolor y entre más se conozca su dolor para el paciente, mejor resultado. Y siempre la atención debe ser interdisciplinaria. El dolor, por último, no es un código simple, estático, universal de impulsos nerviosos, sino es una experiencia que continúa cambiando, mientras atraviesa las complicadas zonas de interpretación que llamamos cultura, historia y conciencia individual. Les agradezco mucho esta invitación por parte de Telemedicina de México. Estamos aquí de parte de la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos, a sus órdenes. Dejo en esta plática la bibliografía que espero sea de utilidad para todos ustedes, los enlaces también que consideré que eran importantes, y por supuesto quedo abierta a cualquier comentario y a preguntas. Gracias. Doctora, en el área de chat le voy a ir colocando las preguntas. Sí, gracias. Participante acá. Ahí está. Selene, es que no se ve el chat, porque no tiene que tu pregunta. Selene.
Tenemos una pregunta de ¿Sí? Telesalud de Ecuador. La pregunta es la siguiente y dicen, ¿podrían mencionar la relación y formas de tratar por medio de medicina del dolor a un paciente a distancia? Sí, mira, algo importante ahorita es la telemedicina. Entonces, a través de Telemedicina de México, con el doctor Carlos Martínez, hemos trabajado en un expediente electrónico, que eso sería muy bueno para conectarnos todos los médicos cuando se requiere alguien de consulta con nosotros. Entonces, sí es importante porque ahí, al tú estar activo en telemedicina, tú puedes meter tu historial clínico de tu paciente y poderlo compartir conmigo o con el especialista que tú quieras. Yo puedo ahí ver los resultados del laboratorio, puedo ver también el historial que le hiciste, puedo ver fotografías y con eso yo emitir un apoyo interdisciplinario hacia el médico que me está interconsultando. Igual creo que al final van a dar el contacto con telemedicina. Una pregunta más del Ministerio de Salud de Venezuela, de parte de Jonathan Martínez. Nos dice, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿cómo podemos llevar el monitoreo o seguimiento de los pacientes crónicos a distancia? Bueno, hay yo creo una infinidad de cosas de monitorear. El más sencillo es la vía telefónica. Algo que me gusta mucho hacer con mis pacientes es monitorizarlos con el teléfono. Eh, en- Además, el teléfono puedes hacerle las modificaciones que quieras, como el recordatorio de que tiene que tomar una pastilla, hasta yo personalmente hablar o mi enfermera para estar viendo cómo sigue, por ejemplo, cuántos rescates está tomando, cómo se ha sentido, si el dolor va bajando o hay que adaptar las dosis. Entonces, lo más fácil es el teléfono. Segundo, podemos utilizar desde un correo electrónico hasta este mismo sistema Zoom que estamos utilizando ahorita, nada más que a veces es más complicado de que lo maneje la familia o el paciente. Y el teléfono, ahorita con los teléfonos móviles, nos ha facilitado el mundo porque es rara la zona en donde no entra la telefonía. El doctor Guillermo Rodríguez pregunta, buenas tardes, doctora Domínguez, excelente participación. ¿El dolor agudo se mide por su intensidad o por su tiempo de duración? Bueno, se mide por las dos cosas. Te voy a decir una cosa. Dicen que el dolor agudo es a partir de menos de 6 meses. Sin embargo, por ahí leí hace tiempo, al preparar una charla de dolor agudo, que los segundos en el que una persona presenta dolor agudo, es tan intenso el dolor agudo que uno dice, así sean segundos de estancia del dolor agudo, no hay de que exista un tiempo. Entonces decimos, ya estipulados a nivel internacional, se dice que el dolor agudo es obviamente menos, en cronicidad, menos de 6 meses. Caja Costarricense del Seguro Social pregunta, apoyando a los cuidadores de los pacientes crónicos con dolor que es muy difícil salir, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Apoyando a los cuidadores de los pacientes crónicos con dolor. Es que no se te oye. Iníciame nuevamente el inicio. No oí el inicio. La pregunta la realiza la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí. Y el texto dice lo siguiente, apoyando a los cuidadores de los pacientes crónicos con dolor que es muy difícil salir, ¿cómo podemos ayudarlos? Mira, hay un programa que estamos ahorita preparando y esperemos que este 2018 lo finiquitemos en verano. Es precisamente el apoyo de la comunidad. Aunque nos lleva un poquito
tiempo, aquí es preparar a la comunidad para apoyar a los enfermos crónicos y también a los pacientes con cáncer que existan por distrito o colonia. Entonces, es una forma de preparar voluntarios en cada uno de los distritos para que estén monitorizando y ayudando. Y por medio de ellos nos pidan ayuda dependiendo del profesional que se requiere. A lo mejor ahorita están requiriendo más al trabajador social o a una enfermera o a un rehabilitador o simplemente es la educación del cuidado de la familia. Entonces ahorita este proyecto, que no es nada nuevo, es un proyecto que ya estuvo premiado por el doctor Kumar en Kerala, India. Lo que se está haciendo es que los países de bajos recursos, como estamos nosotros, pues deberíamos imitar esos buenos programas que han sido premiados. Y entonces es uno de los objetivos que tenemos de ir preparando estas comunidades para ayudarlos y tener como más cercano la comunicación con estos pacientes y con los familiares. Y en cuanto a los mismos médicos que estén en comunidad, también apoyarnos por medio de esta vía de telecomunicación. El doctor Guillermo hace el siguiente comentario. En un paciente con tratamiento con opioides, ¿se pueden indicar los dos medicamentos juntos, laxantes y antieméticos? Sí, siempre y cuando se ponen estos medicamentos cuando utilices opioides fuertes. Siempre deben ir con laxantes y antieméticos. Como les dije, el antiemético es solamente por una semana. El antiemético que mejor y más usado es la metoclopramida. Y es dosis bajita, son 10 miligramitos que se da una sola dosis al día. 8 días y se le retira. Otro podría ser ondansetron. De Ecuador preguntan, ¿qué cabida tendrían las teleconsultas psicológicas para apoyo emocional a enfermos terminales? Sería magnífico también, porque lo que nos pasa mucho aquí en México es que decimos, bueno, debería ser el apoyo interdisciplinario y sobre todo en un paciente que se va a morir, que se está muriendo, que está sufriendo con una enfermedad no curable. Sin embargo, muchos de estos pacientes ya vienen con nosotros sin dinero. No tienen cómo pagar a otro profesional de la salud. Y si el equipo no tiene un equipo interdisciplinario, pues en ese caso sería muy bueno que él también recibiera apoyo de un sistema como esto que disminuye los costos, a lo mejor dan cuotas recuperacionales o pueden ser gratuitas y por supuesto que ayuda. Quizás hay pacientes como más que quieren como más palpable la acción, ¿no? Como si quieren, necesito ver la psicóloga o el psicólogo presencialmente, pues sería como decirle, en ese caso sí, interconsultar con una psicóloga presencial. Pero creo yo que hay muchas cosas que se pueden dar en línea, incluso guías, libros, lecturas, videos que se pueden compartir, foros que ayuden de pacientes en grupo que están viviendo la misma enfermedad y entre ellos estarse arropando. Entonces creo que sí se podría hacer muy bien. Una pregunta más de Paraguay que preguntan, ¿qué recomienda más en el campo de medicina del dolor como método de atención? ¿Como método de qué? Asistencia a distancia como método de atención a pacientes. Asistencia a distancia o presencial. ¿Qué es lo que da mejor resultados? Bueno, definitivamente no es lo mismo tener el paciente enfrente mío, tocándolo, viéndolo y todo, que a distancia. Pero también hay que ser conscientes que hay lugares que no tienen la especialidad, que no tienen la posibilidad de tener un médico especialista en el área. En ese caso es cuando decimos tenemos que estar aunque sea a distancia. Definitivamente
a mí en lo particular me gusta ver el paciente de frente, me gusta tocarlo y todo, pero también estoy completamente de acuerdo que hay pacientes que dicen, doctora, de mi pueblo hacia la ciudad hago 12 horas, ¿no? Entonces, me es imposible. Entonces, para ellos ha sido de mucha ayuda que yo intervenga, que yo los apoye, que yo los aconseje, que yo lleve el seguimiento junto con el médico del pueblo. Entonces, ahí es cuando dices, no importa que yo no los toque, pero en algo estoy contribuyendo para que ellos se sientan bien. Mismo usuario pregunta cómo interviene con esos pacientes que no pueden asistir, cuál es la metodología de atención. Sí, por ejemplo, hemos usado el mismo método de telemedicina. Nos enlazamos con ellos para ir monitorizando cómo van con el tratamiento, si hay ajustes. Nos apoyamos mucho con el doctor Carlos Martínez, que es el que siempre nos apoya con los pacientes a distancia. Y es primero telefónicamente decirles que vamos a enlazarnos. Antes, cuando lo tenemos presencialmente, ya bien, a un familiar casi siempre es el más joven, los nietos, los sobrinos, el hijo más joven que sabe manejar perfectamente toda la tecnología que nos puede servir. Y una vez que ya se les enseña cómo meterse a Zoom, por ejemplo, o a Skype, por ejemplo, entonces una vez que están totalmente en conocimiento, ponemos los horarios y días en los que vamos a participar y nos conectamos. Si no funciona, en el peor de los momentos que por algo falla la tecnología, en ese caso hacemos el seguimiento telefónico, que también puede ocurrir. Mismo usuario pregunta qué procedimiento realizas, cómo realizas una valoración inicial, si existen herramientas tecnológicas que utilicen por medio de internet o móvil para facilitar el trabajo. Pues de tecnología usamos esta Zoom. No sé si específicamente quiere ese o acá tengo también a Carlos Martínez, que es el ingeniero médico también que te podría hablar más de tecnología, ¿no? Se refiere a la recabación de datos. Dice cómo puede realizar la valoración inicial con herramientas tecnológicas, ya sean documentos, fotografías. Sí, pero eso lo habíamos dicho, no sé si no escucharon ese rato, había dicho de que llevamos el control por medio del expediente electrónico, por eso no lo repetí, que es la manera de, obviamente, recabar todos los datos clínicos del paciente, radiografías, exámenes de laboratorio, todo lo más que podamos del paciente. Esa es nuestra base con lo que iniciamos. Pero esa pregunta ya se había dicho, por eso no la volví a repetir. Listo, el doctor Guillermo pregunta si puede poner la diapositiva en donde está el tratamiento neuropático, visceral y somático, por favor. Sí, por supuesto. Ahorita, sí, ok, permíteme para volverla a aplicar. Darle cierto en la lámina. ¿Dónde? Ahorita tu presentación. Hay una presentación. No. No, tiene que estar la presentación. Hay PowerPoint. Aquí está. Quita esa. Abajo, aquí. Aquí. Aquí está, creo que eso es, ¿no? No,
pide la diapositiva donde está el tratamiento de neuropático, visceral y somático. Creo que era la anterior, aquí mismo. Y comenta si el uso de lidocaína al 2% tiene restricción en pacientes cardiópatas. Si tienes un bloqueo de rama, sí podría afectarte porque la lidocaína te da bradicardia e hipotensión. Entonces hay que asegurar que el paciente pues, no esté en esta condición. También tiene que ver mucho la velocidad en lo que le pasa, ¿no? Porque incluso hay médicos que lo quieren pasar muy rápido, la infusión, y te va a ocasionar bradicardia e hipotensión. Entonces, aquí hay que pasarla en 2 horas. Es una solución de 250 y no vas a tener ninguna complicación. Pero sí tener cuidado con los pacientes que tengan alteración de la rama de las de His, un bloqueo. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Listo, si no tenemos más comentarios que hacer, le agradezco mucho, doctora, su Al participación. contrario, muchas gracias por invitarme. Le agradezco mucho la atención y la información que nos brindó. Gracias. Por nada, que tenga muy buena tarde. Gracias. Con esta actividad concluimos el día de hoy. Agradezco mucho la atención y el tiempo de todos los participantes en las ponencias. Les recuerdo que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, estará abierta la sala con nuevos temas. En breve les haremos llegar los horarios y la agenda del día de mañana, donde estará la clausura y tendremos la participación del ministro de Salud de Portugal. Les agradezco mucho. Que descansen.